Cordial saludo, compañeros, profesora Estefanía y Pablo. El día de hoy vamos a presentar la investigación que realizamos en conjunto sobre YouTube como herramienta de divulgación histórica. El grupo de investigación está conformado por María Fernanda Aldana, Darío Alejandro Hoyos, Johan Santiago Mercado, Sebastián Camilo Patiño, Aurora Sofía Rodríguez y Nicolás Rivera Lozano. La investigación está enfocada hacia el sitio web de YouTube, sitio web que lo utilizan para subir videos. En este sitio web hay distinta variedad de canales. También hay los canales institucionales de diferentes corporaciones del gobierno, donde tratan temas de memoria, tradiciones, vivencias de diferentes comunidades de distintas regiones del país. Nosotros escogimos las comunidades afrodescendientes y en estos materiales audiovisuales ellos recopilan testimonios, relatos, tradiciones, costumbres de esta comunidad. La metodología que tratamos en el trabajo fue mirar las listas de reproducción de dichos canales para nutrir la investigación y un segundo, lo posterior que se hizo fue comparar las narrativas de los videos con los textos tratados en el curso. Y el objetivo de esta investigación fue mirar la viabilidad de YouTube como espacio de divulgación histórica y también a la par como una fuente para nutrir para nutrir la investigación. Nuestra pregunta de investigación es la siguiente. ¿Cómo funciona YouTube como herramienta histórica de divulgación y de qué manera se pueden manifestar las memorias y prácticas colectivas y culturales de la comunidad afrocolombiana a través de los canales institucionales presentes en la plataforma? En primer lugar, el canal del Centro Nacional de Memoria Histórica se consolida como un medio de divulgación bastante importante, ya que el propósito de estos videos es visibilizar las memorias de grupos sociales afectados por el conflicto armado. Asimismo, se observan narraciones y reflexiones sobre el exilio, masacres, conflictos y silenciamiento de memorias colectivas de grupos afrocolombianos. En la lista de reproducción Tierras y conflictos rurales podemos encontrar tres videos. El primero de ellos, la mayoría, narran algunos acontecimientos de una comunidad campesina afrodescendiente del departamento de Bolívar. Esta comunidad se vio supremamente perjudicada por la irrupción de distintos grupos armados en su localidad. Por otra parte, en Estamos Andando, se narran los principales relatos y memorias históricas de un grupo de campesinos que sobrevivió a la masacre de Mampuján y cómo recuerdan esos momentos. Por último, en el video El álbum de la bonga, este video resulta importante e interesante debido a que por medio de un álbum y fotografías se evidencian algunos factores socioculturales de la comunidad de la bonga que tuvo que huir de ese territorio tras la violencia presentada. En cuanto a los cortometrajes del Centro Nacional de Memoria Histórica, encontramos en Buenaventura, un puerto sin comunidad. En este video se exalta la cultura de las comunidades afrocolombianas que habitan la ciudad de Buenaventura. Además, se evidencian algunas situaciones que generan graves daños a la población, como por ejemplo la corrupción y la irrupción de grupos armados como el Bloque Calima, un grupo paramilitar que ha desaparecido personas desde hace décadas. Finalmente, en Juglares de la Memoria de los Montes de María, creando la memoria, se evidencia un caso extraordinario debido a que líderes sociales como Emilce Gómez y Rosenberg Barón buscan exaltar, transmitir y escribir la historia y cultura de su pueblo con el fin de revivir las prácticas culturales.
Instituto Colombiano de Antropología e Historia. El objetivo del canal de YouTube es dar a conocer las actividades o procesos que realiza el instituto a través de investigaciones, publicaciones de revistas, conferencias y a programas culturales apoyados por el instituto. Junto a este contenido de diseminación de actividades, también hacen iniciativas de contenido cultural. Acá se muestran dos ejemplos de contenido cultural. Estos videos representan cada uno a las comunidades afro del Caribe en caso del Museo de Oficios y del Pacífico en el caso de Entre el Racismo y la Ración. En el caso del Museo de Oficios, el video intenta mostrar los fuertes lazos de esta provincia de Cartagena con sus raíces ancestrales y cómo los oficios diarios pasan de generación en generación. Respecto a Entre el Racismo y la Ración, este video fue producido por el Grupo de Antropología Social del ICANN, que quiere dar a conocer la importancia del plátano para las comunidades afrodescendientes de esta región del Chocó. El cultivo del plátano es para ellos muy importante desde la esclavitud. Como dato interesante, la palabra ración viene de la cantidad que les correspondía en la cosecha, que era de 64 plátanos. El canal de YouTube del proyecto La Comisión de la Verdad es un canal dedicado a la escucha de las víctimas del conflicto armado en Colombia. Ha funcionado como una herramienta para que los líderes sociales desplazados por el conflicto y víctimas alcen su voz silenciada, como es el caso de Marino Córdoba, un líder social afro sobreviviente del proyecto Génesis en Río Sucio, Chocó, el 20 de diciembre del 96. Este fue un ataque paramilitar donde, con la acusación de ser guerrilleros, se asesinó a varias personas y más de 20.000 fueron desplazados de su territorio. Ha desarrollado un papel muy importante en la búsqueda de los derechos humanos en el país. En 2019, en la actualidad, por medio del proyecto de la Comisión de la Verdad, Córdoba exclama recordando lo que sucedido y exige la verdad sobre lo que ocurrió con el proyecto Génesis, evocando la memoria histórica y la justicia, pero también el perdón para las víctimas. En este canal, como se ha mencionado antes, funciona como una herramienta histórica de memoria, permitiendo de primera mano escuchar a los involucrados para conseguir la veracidad de los hechos y la legitimación de los mismos, como los casos mencionados de Omaira Moreno y Yamilet Bravo, que ambas dan su testimonio siendo desplazadas por el conflicto. El canal del Museo del Oro de Colombia cuenta con una lista de reproducción llamada Parterías, un saber ancestral. En el año 2016, esta práctica fue catalogada como Patrimonio Cultural y Material de la Nación. Desde el año 2014 hasta el 2019 se han subido varios videos con relación a esta práctica realizada en el Pacífico. En esta serie de videos se encuentran videos documentando la práctica, sponsors de la exposición del museo y conferencias de la ASOPARUPA, Asociación de Parteras Unidas del Pacífico, realizadas durante esta exposición temporal que tuvo lugar en el Museo del Oro en el año 2019. Ahora, en cuanto a la relación que identificamos entre los materiales evidenciados y las lecturas del curso, eh, observamos que para el historiador británico Eric Hobsbawm, el objetivo de la historia desde abajo es visibilizar, reivindicar y comprender la realidad social y las narrativas históricas de la gente corriente del pasado para relacionarlas con el presente. De esta manera, en los videos seleccionados del canal del Centro Nacional de Memoria Histórica y de la Comisión de la Verdad, podemos observar que esos materiales visibilizan la realidad de los grupos afrocolombianos afectados por el conflicto armado. Por ello, a partir de relatos y narrativas históricas, miembros de la comunidad afro logran visibilizar el impacto de la violencia en sus poblaciones. En estos videos lo que se evidencia es la historia oral que dejan las comunidades afro al momento de expresar sus tradiciones, los últimos sucesos contemporáneos de la vida de ellos. Entonces, lo más valioso que vimos, digamos, de lo planteado por Portelli es cómo tratar las fuentes orales para hacer historia, cómo tratar la memoria, el lenguaje, entender el entorno
en el que está el sujeto, lo que quiere dar a escuchar y cómo construir historia a partir de esta voz que nos está hablando. Elizabeth Helling propone el análisis de las relaciones entre la memoria y la disciplina histórica. Por ello, Helling reflexiona sobre el uso de la memoria como recurso y objeto de estudio historiográfico, por lo que plantea metodologías que exalten las memorias de una persona o de un grupo social en las narrativas históricas. De esta manera, se considera que en los videos se puede apreciar la constante relevancia de la memoria colectiva de los distintos grupos afrocolombianos estudiados. Ranajit Guha y Mark-Rolf Trulot. Ambos académicos enfatizan en la importancia de las relaciones de poder en la producción de las narrativas históricas, pues estos intereses de poder silencian, olvidan o tergiversan conscientemente sucesos o personajes históricos, afectando así la producción y divulgación de conocimientos. En primer lugar, Ranjit Guha reflexiona y critica el control y la manipulación que el estatismo ha ejercido sobre la historiografía. Para el historiador oriental, el manejo imparcial de los relatos históricos promueve el silenciamiento y la marginación de diversos grupos sociales. Por esta razón, Guha propone reinterpretar las narrativas históricas y aplicar metodologías alternas para el estudio de acontecimientos históricos con el objetivo de brindar voz y protagonismos a grupos subalternos. Por otra parte, Michel Trujillo enfatiza en la influencia de las relaciones de poder en la producción de conocimientos históricos. De acuerdo con Trujillo, las narrativas históricas responden a intereses sociales o políticos que afectan los estudios historiográficos al silenciar sucesos, personajes o acontecimientos, y de esta manera Trujillo propone la reivindicación de la historia reflexiva y crítica que reconozca múltiples visiones en los hechos y relatos históricos y que permita evidenciar y comprender los intereses de poder presentes en las narrativas históricas. Bueno, como se ha observado, estos dos académicos invitan a desvelar la jerarquización del poder y a escuchar las voces silenciadas de la historia. Por ello se considera que en los videos seleccionados para la investigación se evidencian los conceptos introducidos por Guha y Trujillo, ya que el principal propósito de estos materiales es reivindicar la historia y la cultura de grupos afrocolombianos perjudicados por el conflicto armado y la corrupción. Como nos cuenta John Scott, el género y la historia no han ido siempre de la mano, y asimismo, hasta hace unos años, la partería no era reconocida de ninguna manera. Hasta el 2016, que esta práctica fue catalogada como patrimonio cultural, y se han venido dando procesos como la conformación de la Soparupa y conferencias que se han realizado posteriormente, lo que permite que se esté dando documentación y procesos históricos. El historiador italiano Carl Ginzburg plasma en su obra más notable El queso y los gusanos diferentes temas expuestos en cada uno de los canales analizados, como por ejemplo, la importancia de la interrogación y descubrimiento de la historia colectiva para el examen de las costumbres de una comunidad específica, y la evasión de la manipulación y posterior censura histórica, puesto que Ginzburg, en su relato dedicado a Menocchio, utiliza diferentes metáforas hechas sátira o críticas sociales. Sin embargo, en los videos seleccionados se tratan relatos que, analizados profundamente, expresan la decadencia social por problemáticas como la violencia. Enrique Florescano, historiador mexicano, explica el proceso de apropiación de la identidad de los oprimidos, resaltando los periodos de transformación social, cultural, política y económica de un territorio. Un gran ejemplo de ello son las comunidades afrocolombianas de la costa pacífica y Caribe, puesto que en consecuencia de una historia recientemente marcada por la violencia entre grupos armados, la corrupción, la pobreza, la degradación ambiental y otros factores, han sido fuentes importantes de historia para sustentar el orden social y junto con ello identificar los errores y debilidades del sistema político y económico actual. Aquí presentamos las cifras de visualizaciones de cada uno de los videos de los canales. Y como parte de la conclusión, debemos resaltar la evaluación del poder de la enseñanza de la historia. Es evidente en las cifras
vistas de los videos, comparándolos con un video en donde habla un mandatario que posiblemente está diciendo una afirmación falsa. Estos testimonios que vivieron en carne propia las problemáticas sociales del conflicto y sus consecuencias han sido infravalorados. Bueno, a partir de los datos identificados y el análisis del material, se considera que los canales de YouTube, como los que mencionamos, el Centro de Memoria Histórica, el Instituto Colombiano de Antropología y la Comisión de la Verdad y el Museo del Oro, cumplen con un papel de divulgación histórica. Sin embargo, a pesar de plasmar la memoria y la historia de estas comunidades afrocolombianas víctimas del conflicto armado, el número de visualizaciones de sus materiales son bajos. Por esto se cree pertinente que las personas conozcan más sobre estos temas y exploren más sus materiales. De todas maneras, sí es evidente que YouTube funciona muy bien como una herramienta de divulgación histórica, ya que, bueno, estos proyectos de canal de YouTube sí han permitido que las comunidades se expresen y alcen su voz. Lo que hace falta es más atención. Muchas gracias.